Gracias por acompañarnos. Gemar Hatimatubá, que tengamos un buen tiempo en el cual el sello definitivo en el libro de la vida se acerque prontamente con los días de Sukkot también, que se suman a esta cadena casi interminable de días, todos días en los cuales obviamente estuvimos unidos y reunidos en una plegaria singular ante Akadosh Baruj Hu. Llegamos a este Shabbat Kodesh, el Shabbat entre Yom Kippurim y Sukkot, a la anteúltima perashá de nuestro Humash de Barim, ante la anteúltima perashá de toda la Sagrada Torá. Nos queda solamente recorrer Bezot HaBerajá, que tiene siempre un tiempo fijo para ser leída, como saben todos ustedes ya, en Simchat Torah o Shmini Atzeret. Aquí también se la llama Shmini Atzeret Simchat Torah. Pero Perashat Ha'azim es una perashá muy singular, que no es una perashá, sino que se le llama Shirat Ha'azim, el canto de Ha'azim. Shirat Ha'azim, dice el Netivot Shalom, Inyaná Hashub Beyoter Batorah Kedoshá. Toda su temática es un tema intensamente importante en toda la Sagrada Torá, y como hemos dicho, como está escrito en la perashá Kodemet, Vehayá כי תנצנה אותו רעות רבות בצרות, וענתה השירה הזאת בפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. Moshe Rabbeinu dijo que en el futuro, cuando ocurran de que los momentos desgraciados y las angustias y los dolores acudan en el seno del pueblo de Israel, responderá esta Shirá delante de él por siempre jamás, porque no será olvidada esta Shirá, esta canción, de toda su descendencia. Quiere decir que esto es lo que dice Perashat Vayelech en un momento acerca de lo que es la Shirá, y que se refiere a Shirat Ha'azim. Y un poquito antes está dicho, Be'anoji Aster Astir Panay Bayom Ha'u. Kadosh Baruj Hu nos decía el Shabbat pasado que llegará un tiempo, lamentablemente, porque no va a ser toda una vida de rosas, en el cual el Todopoderoso habrá de ocultar su rostro del seno del pueblo judío. E inmediatamente después dice, Be'atá kitvu lachem et hashira hazot. Quiere decir, y ahora habréis de escribir esta shirah. Y entonces Rashi explica en el lugar, escribir la shirah, que muchos comentaristas dicen, pues Moshe Rabbeinu escribió efectivamente toda la Torá, desde Bereshit hasta el Kol Israel, las últimas palabras de la Torá. Muchos comentaristas, y Rashi dice, se refiere a esta perashá, a este cántico de Azim. Más allá de que aprendamos, ¿no es cierto?, de esta pasú que había que escribir un Sefer Torah. Entonces, así nos dice, hay que escribir, dice el Sefer HaChinuch, para poder unir todas las ideas, debemos escribir toda la Torah que contenga esta Shirah, esta canción. Quiere decir, tanto énfasis se pone en Shirat Ha'azim, que entienden los comentaristas que es Aikar a Torah, que es la parte esencial de la Torah. ¿Por qué? Porque toda la Torah se llama por el nombre de ella, Shirah. Quiere decir, Kitbu Lachem et Hashirah Azot, escribir esta Shirah, hace referencia estricta a toda la Torah, y que hace referencia indirecta a lo que le da su esencia, que es esta canción de Azim. Y eso es, obviamente, Ha'etzah Matzav Shel Ester HaPanim HaGadol. Y este es el consejo que Akadosh Baruj Hu le da a Moshe para que transmita al pueblo de Israel en caso de que lleguemos a momentos de Ester Panim, del ocultamiento del rostro de Akadosh Baruj Hu. Luego, en el Netivot Shalom nos habla del Sifri. El Sifri es el Midrash Alajá. Quiere decir, son toda una colección de comentarios rabínicos, en este caso legados a el aspecto legal en cuanto a el escenario del texto. Y el Sifri de Devarim dice, Gedolá Shira Zo, sheyesh ba akshav, beyesh ba lesheabar, beyesh ba leatit. Esto es lo que dice el Sifri. Grande es esta perashá, esta Shira, porque tiene en ella Akshav, tiene el ahora, pero también tiene lesheabar, hacia el pasado, pero también tiene del futuro, pero también contiene
para nuestra mayor sorpresa, también los aspectos ligados a este mundo y al mundo venidero. Por lo tanto, dice el Netivot Shalom, creo que es apropiado, dice el rabino de Slonim, que expliquemos la grandeza de toda esta temática. Por otro lado, debemos aclararnos, porque saben que siempre el principio en Netivot Shalom es como, salvando las distancias de siglos, como el Abarbanel. Primero trae las dificultades y las preguntas. También necesitaremos explicarnos que lo que está escrito al final de Perashat Vayelech, Vaidaber Moshe beoznei kol keal Israel et divrei hashira azot ad tumam. Dice al final de Perashat Vayelech, una perashá muy emotiva, que habló Moshe a los oídos, con tanta proximidad, ¿no?, de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico, hasta finalizarla. Finalizar el cántico, la Torá, dice, ¿qué quiere decir ad tumam? Hasta finalizar. También, dice, analizando con eso, necesitaríamos explicar por qué se llama Shirat Azinu con el nombre de Shirah. ¿Por qué se llama esta canción de Azinu con el nombre de canción? Es una Tojajá Beonashim. En realidad, si uno ve el texto, comprenderá que todo esto es una gran reprimenda, es una gran amonestación, es un gran llamado de atención. ¿Y por qué se lo llama una canción? ¿No es cierto? Como dice, por ejemplo, Ki esh katha be'api batikot at sheol tachti, porque el fuego se hizo presa de mi furor y tikot, y se encendió, abrazó hasta las profundidades del abismo. Asefá alem raot, hitzai ajalebam. Reuniré sobre ellos las maldades, las situaciones negativas, mis flechas, arrojaré sobre ellos. Con este contenido, dice el Netivot Shalom, ¿cómo se le llama una canción? ¿Cuál es la singularidad de esta perashá de toda la Torah que se llama Shira? Son preguntas, obviamente, que hacen a un escenario vital. Por lo tanto, el Netivot Shalom nos lleva a leerlo a Rabbi Moshe ben Nachman, tal vez uno de los cultores de la Parshanut clásica, de la exégesis clásica, en el cual el Ramban logra confluir el sentido literal con el sentido esotérico, el sentido más profundo de la Torá, el sentido del Derash, con el sentido del Sod, de aquello que está oculto. Entonces dice, escribió el Ramban con respecto a nuestro tema, que Shirat Azinu es para nosotros un testigo verdadero y fiel que nos dirá claramente todo aquello que nos habrá de ocurrir y es la promesa explícita de la redención futura. ¿Escucharon bien? El Ramban dice, esta Shirah es la promesa explícita de la redención futura. Y al principio, dice Ramban, nos recuerda la Sagrada Torá, es toda la bondad que hizo con nosotros el Santo Bendito Él desde el momento que nos ha tomado como parte de su propiedad, como parte de su esencia. Las bondades que hizo con nosotros y cómo, obviamente, nos elevó, nos transportó a nosotros. Y como está escrito en la Shirah, Yatzev Gevulot Ha'amim lemispar bene Israel. Akadosh Baruj Hu estableció los límites de cada país y país y país y país y nación de acuerdo al número de los hijos de Israel. O sea, para dejarnos un lugar también en este mundo. También tenemos un derecho natural a tener una tierra. Y entonces dice, porque parte de Hashem es su pueblo. Y Jacob es Hebel Nahalató, es tierra de su heredad. Y entonces nos cuenta la Shirah en forma tan romántica y tan declarada, Imtsaeu be'eretz midbar. Lo halló en tierras del desierto. Se refiere a la salida de Mitzrayim y la caminata de 40 años. Y esto habla del gran amor de Kadosh Baruj Hu por Israel, que por su gran amor, Baharban nos eligió y hizo para con nosotros, dice Ramban, toda esta cantidad de milagros y bondades en el desierto. Y aquí, en Netivot Shalom, cuando nos muestra esta declaración de Ramban, que dice,
es la promesa explícita de la Geulá, de la redención futura. Esta será. Viene el Netivot Shalom también y nos dice, así también lo explicó Rabbi Obadiah Seforno. Miren ustedes el pasaje hacia la Mamash, o sea, 3 siglos después del Ramban, viene Rabbi Obadiah Seforno en Italia. Dice, cuando el pasuk nos dice, a la Hashem tikmeluzot am naval velo jajam, quiere decir, en un momento viene la amonestación, viene el llamado. ¿Cómo el pueblo de Israel, después de observar y de ver todo lo que vio, después de experimentar cada una y una de las bondades del Todopoderoso, se pudo olvidar de su Dios? ¿Cómo lo pudo postergar a su Dios? Y entonces dice, a la Hashem tikmeluzot, ¿acaso el Todopoderoso ustedes están, comillas, pagando de esta manera? Am naval velo jajam. Es un pueblo que es naval. Naval quiere decir, naval es como su nombre, las mismas letras de Labán. Quiere decir un pueblo que se logra invertir fácilmente a tal punto que la precocidad del mal está habitando en él. Y entonces es un pueblo naval, y naval es pura actitud, puro impulso, velojajam, pero donde no media en él la sabiduría. De esto hablábamos, explicamos en el Dargenoam de mañana, de este Shabbat, justamente cuando vamos a poder leerlo, y ahí vamos a leer un comentario sobre la mesa de Shabbat sobre este aspecto. Es decir, que no pueden entender el concepto de lo que es Aharit Davar, el último escenario, lo que Akadosh Baruj Hu quiere hacer verdaderamente del pueblo judío. Am Israel ha perdido la perspectiva, dice el Seforno. A la Hashem tikmelu zot. ¿Cómo es posible que ustedes provoquen este escenario de tan controversial con respecto a Dios sin poder comprender siquiera cuál es la propuesta que él está haciendo? Y por eso la Shirah misma, ustedes vamos a ver en este Shabbat, nos recuerda esa situación de caos, esa situación a veces de enojo que, si podríamos así decirlo, ¿no? Que estaba delante de Kadosh Baruj Hu sobre el pueblo judío, porque se habían rebelado contra él hasta que los envió de su tierra, quiere decir, los exilió de su tierra. Y por lo tanto, esa tierra se llenó de mortandad y de hambre y de animales salvajes y de maldad y de espadas, de guerras, y los dispersó por los 4 puntos cardinales. Y todos los restantes castigos, obviamente, que se mencionan tan pesados en esta Shirah. O sea que la Shirah tiene, como decía el Netivot Shalom, tiene el Sifri, perdón, el Midrash Alajá del libro de Devarim, tiene del Akshav, tiene de la hora, tiene también de lo que fue atrás y tiene también de la perspectiva del futuro. Y también tiene del mundo presente y del mundo venidero. O sea que la Shirah tiene todo. Ya veremos una definición al final de todo esto. Y el final de la Shirah nos dice el Netivot Shalom, dice al final, Harninu goim amo, kidam abadabikom, venakam yeshiv letzarab, bejiper admato amo. Harninu goim amo. Cantad las naciones para su pueblo, porque la sangre de sus esclavos habrá de vengar. En el sentido de que obviamente no quedará impune todo aquello que los enemigos de Israel, los 4 reinados, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, hasta el día de hoy, no quedará impune todo eso. Benakam Yashiv Lezarab. Por lo tanto, también se tomará venganza de todos aquellos que lo han sido sus tzarim, sus angustiadores. Vejiperat Patuamo. Finalmente, habrá de perdonar la tierra de su pueblo. Quiere decir que en el momento que alcancemos la Geulá futura, esa Geulá, esa redención futura, contendrá también una venganza, si así podemos decir, quiere decir una acción punitiva, diría yo, del Kadosh Baruj Hu por las naciones, por todas las desgracias a las que nos sumieron eventualmente bajo su poder durante nuestro exilio. Y esto es un tema claro, dice Netivot Shalom, porque
a la Geulah Atidá, sobre esa redención futura, habrá de prometer que en el Binyan Bait Sheni lo yirminu bo imamo, porque va a venir en la Geulah futura, porque cuando tuvimos la posibilidad de construir el segundo Bet HaMikdash, cuando fue ese escenario fantástico que no nos cansamos de analizar y de estudiar, como Shivat Zion, allí los pueblos no precisamente fueron solidarios con Israel, más allá de Persia, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, en ese entonces, las naciones no cantaron diciendo, como cantamos, Beshu Hashem et Shivat Zion, en la canción que cantamos del Teilim. En aquellos días, tampoco el Kadosh Baruj Hu actuó punitivamente contra sus enemigos y tampoco logró el perdón definitivo de la tierra. Por lo tanto, todo eso que dice la Shirah, que no pasó en los tiempos del segundo Bet HaMikdash, habrá de ocurrir obligatoriamente en la redención futura, donde todo el mundo habrá de poder ser testigo de la grandeza de Israel y de esa forma las naciones habrán de cantar su gloria. Y termina Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, Beine ein bashira zot tnai bichuvah ba'avodah. Y dice, mira, hay algo muy significativo. En esta shirah, en esta canción, no hay una condición, un condicionante en cuanto a la teshuvah, en cuanto a lo que es el arrepentimiento sincero y la abodah. O sea, lo que es el culto, cómo poder volver a ese encuentro con el Todopoderoso. Es interesante. No es un llamado de atención a lo que debo hacer, sino es un shtar aedut, es un documento testimonial. Y el documento testimonial, dice Ramban, es uno, que Akadosh Baruj Hu no dejará sin efecto nuestra memoria y volverá y se apiadará y perdonará sobre nuestros pecados a causa de su nombre. Por lo tanto, dice Ramban, esta Shirah, si bien no nos llama a la Teshuvah ni al culto a Dios, es una promesa explícita, repito, como dice él, Abatajá me boeret bageula atida, de la geulá, de la redención futura. Y por lo tanto dice, Sheim allá eize sheu tanai nimsa, dice, porque si hubiera habido alguna condición, Sheim loit kayem tanai, y si no se cumpliría la condición, entonces, aún así, por eso no estaban condiciones, no hay condicionamiento, entonces la geulá habría de ocurrir de todas maneras. Entonces, dice el Tibot Shalom, esto es lo que habla el profeta diaspórico, por excelencia que fue Yehezkel. El profeta Yehezkel en su capítulo 20 dice, Hayani neum Hashem Elohim, imlo beyad hazaká, emlo halchem. Vivo yo, dice en sentido de juramento, el Todopoderoso, sino con mano poderosa, otra vez el concepto que nos retrotrae a la primera redención, habré de reinar sobre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que ha pasado, todos estos onashim, castigos punitivos, son solamente para purificar, para pulir, para sacar lo mejor de Israel frente a esa redención futura. Pero la esencia de la redención está prometida en esta Shirah, pero sin condicionanza alguna. O sea, la perashá de Bayelech decía, Tashuv Israel, si vas a volver a Israel. Shirat HaZinu no pone condiciones. Es una perashá incondicional con respecto al retorno del pueblo judío a la Geulá, perdón. Y escribió el Ramban, Shelazar Ramaz HaKatuv She'amar, dice, esto está insinuado en el versículo que dice, Vayavó Moshe Vaidaber el Kol Divrei Shirah Azot Beozneam. Y entonces vino Moshe y habló todas las palabras de esta Shirah a los oídos del pueblo. Dijo, Beozne Vaidaberet Kol Divrei Shirah Azot. Acuérdense que dice Kol, quiere decir, recordó la palabra todas para decir que este Kol incluye, este todo, incluye los Atidot Lamo, quiere decir todos los tiempos futuros de ellos en este mundo. Por lo tanto, dice Netibot Shalom, que resulta es que las palabras del Ramban
con N, Nachmanides, dice, y Kara Shirah, el objetivo central de la Shirah es la promesa y el testimonio sobre la eternidad del vínculo entre el Todopoderoso e Israel. Y es por eso que la Shirah dice, Vaidaber Moshe beoznei kol ke'al Israel et divrei ha-Shirah azot ad tumam. Y habló entonces Moshe delante de toda la congregación de Israel estas palabras del canto hasta tumam, hasta concluirlas. Quiere decir, hasta las palabras finales, entiende el Rambán, de esta Shirah. ¿Y cuáles son las palabras finales? Que las naciones del mundo habrán de ver ese escenario y van a ver cómo el Todopoderoso obrará entonces por ese pueblo judío y por supuesto que tomará acciones contra aquellos que lo han hecho sufrir irremediablemente, pero por otro lado, inexorablemente en la Golá, porque esta Shirah, insiste el Rambán, es una promesa sobre la eternidad del pueblo judío y la redención del futuro. Y como explicó el Rambán, al Benakam Yashiv Betzarah. ¿Qué quiere decir que Kadosh Baruj Hu tomará acciones punitivas contra aquellos que han actuado impunemente contra Israel? Israel, interesante. Van a entender definitivamente que los enemigos de Israel no son solamente enemigos de Israel, sino que son enemigos del mismísimo Creador. Dice, todos los pueblos habrán de cantar, habrán de elevar una plegaria, una canción, porque todos van a ver que Israel definitivamente es parte del pueblo de Dios, o sea que son el pueblo de Dios, perdón, y son la herencia de él para la eternidad. Y así dijo Rashi, Kidam Abadab Yakom. La sangre de sus esclavos habrá de vengar, tomemos los conceptos entre comillas, Shefihut de Mehem, ¿qué hará Kadosh Baruj Hu? Cada sangre que se derramó inútilmente por todas las generaciones, en las conquistas, en los exilios, en las persecuciones de los almohadim en Europa durante el siglo XI, las cruzadas, la Inquisición, las redifot tajbetat, las persecuciones de 1648 y 49 por Khmelnytsky y Yamach y luego todas las persecuciones, los actos de fe, las inculpaciones de la sangre, alilot dam, contra el pueblo judío en la Europa medieval, el holocausto, todo esa Shefihut de Mehem, eso es toda esa sangre que se derramó, todo eso será retribuido también a esas naciones que han atribulado al pueblo judío, también por el hurto, el secuestro de personas, cuántos decenas de miles de niñitos que fueron arrancados de sus hogares durante la época del holocausto y perdieron completamente su identidad. Y por la violencia, por el Hamas, el Todopoderoso verdaderamente tomará su medida contra esas naciones por cada gota judía que derramaron y nada quedará impune. Y esto es, obviamente, no quedará impune ni siquiera por todas las propiedades, dicen de Tibot Shalom, ¿no?, que robaron de Israel. Paradojas del siglo XXI, ¿no? Cuando escuchamos hoy las respuestas del gobierno polaco acerca de las propiedades de los judíos, ¿verdad? Qué cosas que nos dice la Torá y que de repente todo vuelve para aquí. El que lo escribe es Rambán en el siglo XII. O sea, pasaron 900 años ya de todo eso. Todo está escrito aquí. Por eso dice el final de la Shirah, Bejiper admató amo. Y habrá de expiar admató la tierra, admató su tierra de su pueblo. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu hará una conciliación entre la tierra y el pueblo por todas las desgracias que pasaron sobre ellos. Tal vez el Rambán se estará refiriendo a estos últimos 74 años, cuando el pueblo judío se reencuentra con su tierra. Y esa tierra, en los últimos 74 años, ha pasado a ser Bejiper Admató Amo. Esta tierra que era un desierto,
que era solamente pantanos, y no lo digo simplemente porque es una descripción de Mark Twain del 1800. Lo digo porque también el Rambam lo escribió en el 1100. Y el Rambam cuando llegó aquí al puerto de Yafo en el 1200. En última instancia, esta tierra jamás dio sus frutos hasta que llegó su pueblo, Bejiperat Matuamó. Y aquí esta tierra hoy florece, donde se construyen, por supuesto, no solamente viñedos y olivares y campos fértiles, que hoy la medida del crecimiento humano pasa por otro lugar, no solamente la parte agrícola ganadera. Pero no me cabe duda que esta bendita tierra está creciendo en forma exponencial. Y por eso dice, Pejiperat Matoamó. Y también dice, en medio de todos esos castigos mencionados aquí, donde dice, Hitzai Ajalebam, mis flechas acabarán con ellos, Sheklalazo Librajahi. Dice que esta maldición, las flechas que acabarán con ellos, se va a transformar en una bendición. Hitzai Kalim, Behem, Einam Kalim. Qué maravilloso. Hitzai Ajale Bam. Hitzai, mis flechas Ajale. Terminaré Bam, en ellos. Entonces dice Rashi, es una bendición, no es una maldición. Mis flechas se terminarán, pero ellos no terminarán. Am Israel seguirá más allá de esas flechas, porque en ningún lugar de la Torá fue escrito este tema, solamente en esta Shirah que nos pone de referencia y de testimonio la eternidad del amor de Kadosh Baruj Hu por Israel. Y este es, mis queridos, dice en Netivot Shalom, el tema de esta Shirah, este documento testimonial, como lo dice Ramban, de la redención futura y la eternidad de Israel, a partir de que Kadosh Baruj Hu es eterno e Israel son parte de esa posesión del Kadosh Baruj Hu, su parte, su posesión, su heredad, que entra a conjugar también el concepto de la eternidad. Por lo tanto, Am Israel perdurará a través de los tiempos, y este es el milagro, porque como yo hablo con mis alumnos generalmente, dada la realidad, ¿no? Siempre les mencionaba a un historiador, el profesor Salo Barón, Zichrono Libraja, que creo que escribió la obra más trascendente de lo que se llama la historia social y religiosa del pueblo judío. Más de 10 tomos, 10, 11, 12, no me acuerdo. Una obra excelente, la verdad es que dentro de todos los libros que tenía, no lo pude traer a Israel, pero siempre lo recomiendo para que se lo pueda leer. Salo Barón, que era un eximio profesor, él decía que de no haber mediado todo lo que pasó en el seno del pueblo judío, desde las cruzadas, la Inquisición, los pogroms, Khmelnytsky, Yemar Shemó, el holocausto, en fin, todo lo que dice hoy en día, Am Israel debería contar con 180 millones de judíos. Lo dijo hace 40, 50 años. ¿Está bien? Cuando yo era muy joven todavía y lo empezaba a estudiar en la Midrashá Ivrit en Argentina, probablemente hace 40 años. Entonces, hace 40 años decía Salo Barón, deberíamos ser hoy 180 millones de judíos. Y hoy cuando vemos el censo del mundo judío, llegamos a 16. Seguramente mi querido Jorge, que está aquí escuchándonos, va a tener la cifra mucho más exacta de la que yo pueda dar. Pero no creo que seamos más de 16 millones de judíos, nominales estoy hablando. Entonces, algo ha pasado, ¿no? Y como les comento a mis alumnos generalmente, seguramente para muchos, Arnold J. Toynbee, en su libro de Historia Universal, le dedica a los hebreos no más de 15 renglones. Y cuando él habla de la destrucción del primer templo de Jerusalén, escribe en su libro, por favor revísenlo, y así concluye la triste historia del pueblo hebreo. Nosotros dejamos de existir con la destrucción del primer templo. Por lo tanto, ante la lectura de Toynbee, que se estudia en la Universidad de Derecho de la Argentina, ese libro, en la parte de historia, entonces nosotros deberíamos ser una pieza del Museo de Arqueología. Y sin embargo, acá estamos vivitos y coleando. Y sobre esto es lo que dice la Shirah, Beanoji, Aster, Astir, Panay, Bayomaú. Dice, y cuando
Dios dice, yo habré de ocultar mi rostro en aquel día, a renglón seguido dice, Ve'atá kitzvu lachem et hashirah hazot. Y ahora escribid para vosotros esta shirah. Es decir, que en el momento que se produzca ese escenario de ocultamiento del rostro de Dios, que aparentemente Dios no permita, se ha perdido esa esencia del pueblo judío, se han anulado todas las posibilidades de Israel, Beatá kitzvu lachem. En ese momento, es el momento de escribir, de Haziku, y tened con vosotros esta shirah de la promesa que Am Israel habrá de sobrevivir y tendrá entonces por seguro la Geula. Y aún así, cuando dice, de allá, Kitimatzena, esto lo dice Moshe Rabenu la semana del Shabbat pasado, Kitimatzena otorra otra bot, Betzarot, dice, cuando el pueblo de Israel se encuentra sumido en medio de escenarios realmente tan complejos de angustia, de desgracias muy grandes, Be'antá Shirah Zot Befanab. Esta Shirah va a ser la respuesta del pueblo de Israel, Kilote Shahaf mi Pizarro, porque esta Shirah permanecerá eterna en el seno del pueblo judío. La Shirah grande, global, es la Torah. La Shirah central es Azim. Y por eso dice, esta Shirah responderá. Dice, no hay realidad tal de que ustedes queden perdidos definitivamente. Entonces en Netivot Shalom dice sorprendentemente, Umishum kach, Shirah zo y aparashá ahashuvá beyoter batorah. Vaya, no creo que ningún comentarista hubiera dicho esto, porque en realidad todas las perashot son importantes. Sin embargo, para resaltar un tanto más el escenario de esta perashá, esta perashá es la más importante de la Torah, porque nos viene a plantear y a dar como testimonio la eternidad de todo el pueblo de Israel a lo largo de toda la creación. Y grande es esta canción, esta Shirah, que tiene, como decía el Sifrei, el ahora, el ayer y el mañana. También este mundo y el mundo venidero. Y por lo tanto, se llama Shirah, que es la Shirah que expresa fielmente el estatus del pueblo judío. Esa Shirah que habla sobre la eternidad del pueblo de Israel para los tiempos mesiánicos y la redención futura. Y esta es la mayor canción que hay en la Torah. Nos dice Netivot Shalom. Y entonces, el tema de la emuná, la fe íntegra del pueblo judío, Bebiat Mashiach, en la llegada definitivamente del Mashiach, queda demostrado retroactivamente para que la persona que puede prestar atención a cada párrafo y a cada esencia de la Shirah, que si el Kadosh Baruj Hu creó este mundo, es porque seguramente existe un objetivo y una meta en la creación. Porque no puede ser que el Kadosh Baruj Hu haya creado este mundo sin una meta, sin un objetivo. Y el objetivo de este mundo es el mundo del Tikkun. Tikkun es She'az Yetukan Olam Bemalchut Shaddai, que este mundo pueda alcanzar ese aspecto correctivo en todo lo que representa el reinado del Todopoderoso. Dice, y si ahora nos podemos ir un poquitito para atrás, unos días para atrás, pocos, 11, y vamos a ver que el contenido de las tefilot de Rosh Hashanah es una búsqueda, un pedido permanente de Tikkun Gamur, de esa corrección absoluta y definitiva. Y por eso decimos, Itkadash Shimcha Hashem Elokeinu. Cuando pasamos la Amidah y decimos, y por lo tanto que sea consagrado tu nombre, Ugen Tempach Deja, y por tanto concede tu temor. Betimlojata U Hashem Elokeinu Me'era Levadeja, y reina solamente tú, prontamente. Meloj al Kol Haolam Kulo Bijudah, decíamos en Rosh Hashanah,
reina también en Yom Kippur, sobre todo este universo con tu gloria, porque estamos pidiendo en última instancia, en estas plegarias de Rosh Hashanah, que este mundo sea sustentable y que el objetivo de la creación en el mundo correctivo del Tikkun, entonces será que Beaya Hashem le Melech Kol Haaretz. Cuando lleguemos a ese punto de corrección, de ese Tikkun, en donde el rey será solamente Dios. Y esto también es para poder agregar ya un segundo plano. Es la emuná en Tehiyat HaMetim. Es la fe en la resurrección de los muertos. Dos grandes pilares. La redención, obviamente, tenemos Biat HaMashiach, la Tehiyat HaMetim. Así como Israel, como conjunto, es un concepto de eternidad, entonces también cada individuo de Israel alcanzará ese concepto de eternidad. Y cada Yehudí tiene una meta, tiene un objetivo que no termina cuando el Yehudí muere. No se termina con la muerte. Y obviamente también en su cuerpo anida la fuerza de la eternidad para poder levantarse en la resurrección de los muertos que hará Kadosh Baruj Hu. Y estos son los fundamentos centrales de la vida del Yehudí. Como dijo el Baal Shem Tov, cita el Netivot Shalom, el Baal Shem Tov HaKadosh, que el objetivo, la meta de la creación es para que nadie quede por fuera. Leval idach mimenu idach. Que nadie quede fuera de ese escenario. Que así como Kadosh Baruj Hu es eterno, entonces este Am Israel podrá conjugar la eternidad. Y el Nitzchi no yachol liot nidach. Y cuando entramos a formar parte de un escenario, no puede quedar disperso de ese escenario, alejado y postergado de ese escenario. Y entonces, Emuná Shel Hashirah Azot, esta emuná que nos habla del futuro, esta emuná, esta fe de esta Shirah, es la fuente de lo que es Chizuk la Yehud, de darnos a nosotros la fuerza, de poder sentir que obviamente hay un camino. Cuando ese Yehudí está parado allí en Rosh Hashanah y está viendo de cómo cada cosa que él asumió cada año, de todo eso no quedó nada, puede saber también que aún en el tiempo que vuelve sobre su memoria Beanoji Aster Astir Panay, que puede ocurrir que Kadosh Baruj Hu está oculto de él y él se siente distante de su Dios. La respuesta es, y ahora escribid esta canción, esta Shira. Siempre el Yehudí tiene que saber que hay un proceso creativo que le sigue a la crisis. Y esta es la canción de Hashem Itbaraj, porque contiene la promesa dicha que Kadosh Baruj Hu Tamid siempre estará con él y no quedará jamás postergado. Y como siempre nos decía nuestro sabio maestro, el Admur, el rabino de Slonim, el primero de la generación, dice, Sheshum anacha shel Yehudi, Sheshum tenu'a shel Yehudi, eina olechet leibut. Decía, ¿sabes qué? Ningún suspiro, ningún lamento tuyo, ni ningún movimiento tuyo, por pequeño que sea, se pierden. Y la persona se busca un proceso de purificación, Habal Ta'er. Siempre que tú quieres acercarte, vas a encontrar una respuesta positiva. Siempre va a haber alguien que te abrace, no que te rechace. Y si hay alguien que te rechace, es porque está en otro lugar. Pero nosotros tenemos esa bondad irrestricta, Rahmanim. A pesar de que uno pueda no ver todo esto, pero está asegurado por el mismísimo Creador que Él sí nos va a redimir a todos, tanto en general como en forma particular. Entonces, si alguien no te acepta, alguien te ha rechazado, alguien no te da lugar,
Bueno, ese alguien es insignificante. Hay alguien más, con mayúscula, que sí te va a aceptar. Y el Yehudí tiene que confiar que Ketz Sam la Hoshev, que Kadosh Baruj Hu es el único que pondrá fin a la oscuridad y finalmente lo conducirá el Todopoderoso hacia su tikkun final, hacia su corrección final. Entonces dice en Netivot Shalom algo muy bonito. Zo Shirato Shel Yehudi. Esta es la melodía, la canción de cada Yehudi. De Osher Hayab. Y eso es lo que representa el sentido de la felicidad de su existencia. ¿Y cuál es? Cuando yo puedo confiar, apoyarme en una relación eterna con mi Padre Celestial, porque sé que Él no me va a postergar, porque sé que Él no me va a rechazar. Porque la mayor angustia que puedo tener yo como persona, como Yehudí, es cuando me siento como arrojado delante de Él. Alta Shilgeni mi lefaneja, decía David, no me arrojes, por favor, de delante de tu faz. Pero la felicidad mayor es cuando sabe y siente que Kadosh Baruj Hu es el único que no renuncia a mí, a Él. Y esto es el objetivo, la meta de todos los Shabbatot y todos los Yamim Tovim, que el Yehudí sienta en ellos a Kadosh Baruj Hu. Porque en estos tiempos de Shabbat y de Yom Tov, como estamos pasando, viviendo y vamos a vivir, si Dios quiere, ahora Shabbat y después Sukkot, el que Yehudí va a poder sentir la presencia definitiva de Kadosh Baruj Hu. Porque finalmente en cada Shabbat y en cada Yom Tov, esas separaciones, esas barreras, esas cortinas, eso que obnubila, que no deja ver, aquello que separa y que oculta al Yehudí de este sentimiento, se renueva con una nueva criatura y vuelve a sentir la presencia de Hashem. Y así como es aquí, entre nosotros, aquí abajo, dice Netivot Shalom, con Israel, ¿quién le mala? ¿Saben ustedes? Así es arriba, en lo alto. Hay una alegría muy grande, un regocijo muy grande delante de Hashem, cuando logramos renovar ese vínculo con Él. Como dice Hashem Tzilcha al Yad Yemineja. Hashem es tu sombra. Y entonces, ¿qué quiere decir? Ahora que llega Sukkot, ¿dónde estamos? En la sombra de la fe. Allí nos incorporamos bajo la Sukkah. Quiere decir que dice la Gemara de Sanedrín, Kalani me rosh, Kalani me mizroí, me roshi, me duele mi cabeza, me duele mi brazo. Es como que Kadosh Baruj Hu, si así lo podríamos decir, que Vayahol, ¿no? Dice que cuando el Yehudí está perdido y está equivocado y comete transgresiones, pero por ignorancia, a Kadosh Baruj Hu le duele. Le duele, le duele cada parte, comillas, de su cuerpo, perdón, es incorpóreo. Y por eso dice en el Taná de Beleao algo muy bonito. Shebeyom Kippurim, en el día de Yom Kippur, ayer, día maravilloso. Agradezco una vez más a toda mi comunidad aquí en Ranana. Realmente hemos vivido un escenario particularmente intenso y muy emotivo. En el día de Yom Kippurim, que el Kadosh Baruj Hu perdona todas las transgresiones de Israel, es la mayor alegría que tiene allí Él. Y por eso, sobre esto está escrito el pasuk de Yehezkel, Ko Amar Hashem. Así dijo Hashem, la Harim Belakbaot, a las montañas y a las colinas, la Afikim, a los cauces de los ríos y a los Geiyot, a los lagos, Bou Besamehu y mi, venid, alegraos conmigo en mi alegría tan grande, Shani Mohel le abonotehem shel Israel. Akadosh Baruj Hu está feliz, porque puede escuchar nuestras plegarias, Shomea Tefilá, y absorbe nuestras transgresiones. Y explica entonces el pasuk de Teilim 139, Yamim y Batzeru Velu Echad Bahem. Dice,
Los días habrán de ser creados y tal vez uno de ellos. Y ojalá que uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que un día al año el Kadosh Baruj Hu tiene. Un día al año. Donde él, Mogel, él perdona, absuelve las transgresiones de Israel. Y en ese día la alegría es fenomenal allí arriba, delante de él. Y este es el sentido de la alegría. Es porque también allí arriba, dice Netivot Shalom, también hay dolor cuando yo me pierdo, cuando yo me alejo, cuando yo estoy inconexo, cuando he perdido el vínculo. ¿Por qué? Porque cada vez estoy construyendo cada vez más separaciones con él. Y por eso cuando Akadosh Baruj Hu viene y quita todo ese escenario, todas esas separaciones, entonces obviamente Akadosh Baruj Hu llama a toda la creación para alegrarse con él, con esta alegría tan grande. Este ha sido el objetivo de todos los Yamim Noraim, de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, Aseret Yemei Teshuvah. Que tú y yo podamos volver a nuestra raíz. Y la raíz nuestra es sentirnos parte de un pueblo, sentirnos parte de un Dios, tanto en lo general como en lo particular. Por último, esta perashá es Shirata Azim. No se llama perashata sino se llama Shirata Azim. Y la Shirá, creo que después de todo lo que hemos dicho, que hemos tratado de explicarlo de Netivot Shalom, la palabra Shir tiene una misma raíz compartida con la letra Vav, Shur. ¿Qué es el Shir? La canción. ¿Qué es el Shur? La mirada prospectiva. Ese es uno de los nombres de Israel, Yeshurun, porque, porque ha tenido la capacidad de poder ver a Dios, Israel. Ese es el concepto de Israel, Shur. Poder llegar a esa visión. Y por eso esta Shirah, que es la conclusión prácticamente de toda la Torá, nos pide intensamente que logremos abrir bien los ojos. No solamente los ojos estos físicos, que a veces no nos permiten ver, sino con limitaciones, sino los ojos del alma. Los ojos de esa Neshama, eventualmente, que nos permite y que nos dice a nosotros, hay algo más. Ahora donde estoy, tal vez estoy viendo mucha oscuridad, pero seguramente cuando pueda abrir bien los ojos, ahí encontraré lo que dice David Amelech, Adonai Ori Veishai Mimiyera. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Este salmo se dice, de acuerdo a la tradición ashkenazí, todo el mes de Lul y hasta Yom Kippurim. La tradición sefaradí lo dice todos los días al final de la tefilá. Dios es mi luz y mi salvación. Ori Rosh Hashanah, curiosamente, mi luz en Rosh Hashanah, y Shai, mi salvación en Yom Kippurim. Hemos sido bendecidos con una realidad doble, el concepto de la luz y el concepto de la salvación, de la Yeshua. Y todo esto eventualmente nos ayuda a nosotros a entender que acá hay dos columnas esenciales que nos permitan ser a nosotros, tal vez en este año que se comienza, un tanto diferentes. Ahí está la Shirah. Esta es Azinu, con un escenario realmente maravilloso, único, y esperemos que al leerlo, este Shabbat, recordemos en esta Shirah todo lo que representa la lectura de acuerdo al Ramban, al Seforno, al Baal Shem Tov, como estuvimos hablando, y fundamentalmente al Sifri. Esta Shirah tiene el Akshav, el Hoy, el Esheavar, la mirada retrospectiva, y Leatit Labo, y la mirada prospectiva. Y esto es lo que tenemos que tener de ver, porque esto es lo que estamos parados hoy en día. Damos gracias a Dios, que ya transcurrimos en este día 11 de Tishrei, hoy ya 12 de Tishrei, camino a Hagasukot, y todo lo que pedimos, gracias a Dios, aquí estamos. Recuérdanos para la vida. Melech Hafetz Bahaim, Rey que amas la vida, Kotbenu Besefer HaChaim, inscríbenos en el libro de la vida.
de Ma'anja Elohim Chaim, por tu causa, Dios de la vida. Y aquí es entonces lo que nosotros hoy sentimos un verdadero agradecimiento. Mi agradecimiento para ustedes, ante todo. Gemar Hatimatovat, Iskule Shanim Rabot, Neimot Betovot, Shabbat Shalom y Chag Sameach, por supuesto, llega a Sukkot con todo lo que es ese lugar que nos envuelve y nos transmite a nosotros la necesidad de estar una vez más ante la presencia del Creador. Que tengamos, mamás, un Shabbat hermoso, el segundo Shabbat del año, y bueno, un Hag Sukkot pleno, con todas las presencias de todos los queridos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Isku de Shanim Rabot, Neimot de Tubot. Shabbat Shalom. Ujú, exactamente. Así es, Jorge. Salo Barón creo que es la mayor autoridad a ese nivel, ¿no? Impresionante. No sé cuántos tomos eran, creo que eran más de 10. Yo los recuerdo uno por uno, aparte que lo estudié todo. Y me pareció una obra fantástica, realmente. Historia social y religiosa del pueblo judío. Saludos, querido Jorge. Disculpe, Shanim Rabot. Yomar Hatima Tova para la familia. Gracias, sí se ve. Muchas gracias. Sí, tenés razón, Jorge. Estaba mal encuadernados. Editorial Paidós. Así era. En Argentina, por lo menos. Tenés razón. Sí, había una edición que yo me acuerdo, era en tapa dura, pero estaban mal encuadernados igual. La tapa dura también se rompía fácilmente. Te agradezco el recuerdo. Fantástico. Chao. Shabbat Shalom. Saludos por casa para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Laila todo.